A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Por suerte, la incontinencia verbal de estos sujetos, me refiero a la organización criminal, hace que se desnude y que anticipen sus pretensiones. Cuando Arauz ha dicho que va a devolver el dinero que deben a los municipios, a los consejos provinciales, tomando dinero de los ahorros del Banco Central, de los depósitos en el Banco Central, no ha hecho otra cosa sino desnudarse cuál es su pretensión. Cuando se escucha eso, deberíamos recordar cómo destruyeron la economía del ISFA, del ISPOL, del Banco Central, de los propios GATS, de las universidades que les recortaron recursos, cuando Correa tomaba dinero del Banco Central. Esto es un asunto insólito, pero por suerte a este individuo se le escapó decirlo. Primero dijo que iba a dar $1,000 a cada familia, tomando dinero del Banco Central, porque además decía con desparpajo, con tontería monumental, porque tenemos que resolver los problemas de deudas de la gente. A ver, todos quisiésemos que los ciudadanos resuelvan sus problemas de deudas, de no pago, etcétera, por las múltiples circunstancias que han ocurrido en la pandemia y en la pospandemia. Sí, pero no se puede decir ni hacer cosas como estas. ¿De dónde va a sacar los recursos el Banco Central si llegaríamos a una situación como estas? ¿De dónde? ¿De dónde va a tomar ese dinero? ¿De los depositantes? No puede hacerlo. ¿De dónde? ¿Le va a pedir recursos al Seguro Social y le va a dar bonos del Estado, el Banco Central, al Seguro Social? ¿Y cómo van a cubrir los pagos de los servicios que tiene el Banco Central en materia de prestaciones de salud, etcétera? ¿De dónde? ¿Y cómo van a descontar esos recursos para devolver la iliquidez al Seguro Social? ¿Van a tomar plata del ISPA, del ISFA, del ISPOL, de las universidades? De los mismos municipios después les van a retener recursos, es decir, entre comillas, les cumplen con el propósito, mejor dicho, de matricularse con popularidad o como sea, y luego les van a retener esos recursos. Desde luego, estoy hablando dentro de ese imaginario de ellos que dicen que pueden ganar las elecciones. Ese es otro punto. Pero lo único que ha ocurrido con esta pretensión del Banco Central es primero, el cinismo sin control. Segundo, desmedido. Segundo, el Banco Central va a ser una maquinita de hacer billetes, dólares, como algunos gobiernos hicieron de los sucres y que generaron una inflación impresionante en el Ecuador. De suerte que esto es una farsa que, como vuelvo y repito, por ventaja se le escapó a este individuo que está con incontinencia verbal en su afán desesperado de convencer a la gente para que le den la opción de regresar para encubrir a la pandilla. Lo que sí es altamente cuestionable es que este organismo que se denomina la AME le dé tribuna, y que solo escuchen la propuesta y que no hagan el más mínimo esfuerzo por asesorarse lo que significa, que no le contradigan hasta por curiosidad de qué forma va a cumplir con lo que les ofrece.
Pero que no se han dado cuenta que los GATS del Ecuador fueron las herramientas de la política del correísmo que los tenía de contratadores de bus y de gente para que lleve a donde iba y necesitaba los aplausos de gente que supuestamente lo seguía en forma incondicional a Correa. Han olvidado que les ofrecieron el manejo de los permisos y análisis correspondientes y previos para los temas de explotación de material pétreo en las riberas de los ríos que está dentro de su jurisdicción. Claro, lo aplaudieron para la Asamblea de Montecristi, escribieron en la Constitución, después les quitaron la competencia y le entregaron al Ministerio de Energía, con la nueva ley de minas, les quitaron la competencia y pasaron para que sea competencia del Ministerio de Transporte y los dejaron colgados. ¿No recuerdan eso? Nuevamente hoy, con las puertas abiertas, señoras y señores, para escuchar a un fanfarrón que dice cualquier cosa, pero que no consigan 1, 2 o 10 o 20 personas que lo confronten, le digan, a ver un momentito, ¿de dónde va a sacar los recursos? Ahí tiene que decir de dónde. ¿De los depositantes? ¿De los bancos? ¿Del Seguro Social? ¿Del ISPA? ¿De las universidades? ¿De los consejos provinciales? ¿De dónde? Por suerte, la incontinencia verbal los pone de cuerpo entero. Hay un tema que en las últimas horas ha sorprendido a muchísima gente. He escuchado y he leído a varias personas sobre este tema. Pero la noticia es, el CAL devuelve el proyecto económico urgente al gobierno por inconstitucional. Tal como me escuchan. El CAL, este organismo de la Asamblea, devuelve el proyecto al gobierno por inconstitucional. Al proyecto que no tiene otro propósito, lo han advertido, no lo conozco siquiera, que se trata de un proyecto para blindar al Banco Central y evitar que los próximos gobiernos usen al Banco Central como chequera de bolsillo para sacarle recursos, como lo hicieron en el gobierno de Correa. Claro, dice Arauz que se ha evitado con esto y saluda la decisión del CAL. El CAL al servicio de Arauz, que se ha evitado la privatización del Banco Central. Claro, ellos quieren la privatización del Banco Central para que en forma privada el ejecutivo de turno, que en sueño de perro sueñan, que sea de ellos, poder girar del Banco Central. Han dicho que esta es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Supongamos que así fuese, que no lo es, porque de lo que tengo entendido, se hicieron negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para conseguir recursos de los multilaterales de crédito, del Fondo Monetario, del mercado de capitales, porque esa es la única opción que tenemos para contar con recursos para que el Estado pueda funcionar, para pagar sueldos, para continuar proyectos, para comprar la vacuna, para curar a los pacientes del COVID, para combustible, para telecomunicaciones, para todo. Y entre las cosas que el Fondo Monetario piensa que debe hacerse es evitar que el Banco Central pierda sus reservas y peor, que quede en manos de un sujeto o de un presidente que gire del Banco Central, quitándoles a las diferentes instituciones los recursos, porque debo recordarles, pues, o recordemos juntos, cuando dije debo recordarles me refiero a la pandilla, no a los ciudadanos, que son gente inteligente y sensata, pero que desgraciadamente no está en sus manos la decisión. Hay que recordarles, pues, que el Banco Central no puede emitir billetes, no puede hacerlo, o es que ese va a ser el camino como para desdolarizar, como decía
Correa con ese sueño de perros que nos lo repetía permanentemente. No me refiero a los amigos lanudos de cuatro patas, no. La metáfora es de otra manera. Tiene que entendérsela de otra manera. Que nos decía, denme moneda propia y ya verán que para mí esto es muy sencillo. Claro, irnos a Venezuela. ¿Imaginan ustedes al Ecuador con moneda propia, con un gobierno como el de Correa? ¿Lo imaginan? Venezuela. Y tener que decir Venezuela causa dolor. Pero desgraciadamente es el ejemplo. Es que ya no nos creyeron por años lo de Cuba, pues. Ya no nos creyeron. Entonces ahora es Venezuela. Escuché a la Nata, o leí, mejor dicho, en su cuenta de Twitter, me refiero al periodista argentino, a propósito de lo que ocurre en estos tiempos y que tiene que ver con estas desgracias públicas que está en manos del socialismo del siglo XXI y que quieren apropiarse del Ecuador también. Dice, en lo mal que estábamos con Macri, no estábamos como hoy con Fernández. Es dramática la situación de Argentina. Se van las empresas, hay desinversión, hay escasez de todo. Y claro, el señor Fernández hasta el momento está de encubridor de la señora Kirchner. Y eso algún momento va a tener que, seguramente, él mismo revisarlo, porque no puede ir y caer más al fondo la Argentina, que en su momento fue, antes del peronismo, la cuarta economía del planeta. Hace pocas horas, el día sábado 27 de febrero, escuchamos al comandante general del ejército decir cosas como estas. En su discurso en el Día del Ejército Ecuatoriano, el 11 de abril debemos, con nuestro voto, evitar que retorne la corrupción. Lo que les digo está en los periódicos, en los audios, está en las redes sociales, en la voz del propio comandante general del ejército. Debemos combatir la corrupción, el totalitarismo, la demagogia, y debemos hacer de nuestra patria una patria de progreso. Bueno, pues ya más claro no podría estar las declaraciones en su discurso, mejor dicho, en el discurso de orden del señor comandante general del ejército. Qué lejos está ese comandante, y aplaudo de pies. Qué lejos está ese comandante de Padrino López, el monigote, un gorila monigote del chavismo y madurismo que sirve a Maduro y no a su patria. Qué lejos, bendito sea Dios, estamos de esa desgracia pública que vive nuestro hermano país, la cuna del Libertador. Así que lo dicho por el comandante es algo inimaginable, si se quiere. Pero claro, son dos muy buenas noticias en la semana anterior, señoras y señores. Una, entre 12 ciudadanos del mundo, la fiscal general del Ecuador, la señora doctora Diana Salazar, está considerado entre ellos la mujer, el ser humano, la ecuatoriana, que ha brillado en su combate a la corrupción. Pero no se refiere a la corrupción del cuerpo de bomberos, no. Se refiere a la corrupción por la que están sentenciados Correa y su pandilla. No se refiere a la corrupción del sindicato tal, no, se refiere al gobierno de Correa sentenciados toda su pandilla y por supuesto del actual gobierno, estoy seguro, y ya de hecho hay varios procesos en los que está investigando la fiscal general de la Nación. Primer punto. Primer día, yo podría decir, de gloria la semana anterior cuando conocimos de esto. Así que
aquel sujeto llamado Arauz que dijo primero, porque viene cambiando de discurso, yo buscaré la amnistía para Correa. Claro, en medio de sus neuronas alborotadas, no sé en qué parte del armario de repente se le pueden quedar del armario la casa, dijo eso. Eso es casi la declaración de un subnormal, pues. ¿Cómo puede hablar de amnistía en un caso de un sentenciado? Después alguien le corrigió y dijo, yo firmaré el indulto para el presidente Correa. El indulto que está preso. Está preso. El indulto es para los que están cumpliendo la pena. Pero además hay un asuntito que deben tenerlo claro. No pues, no hay indulto que borre el delito y que devuelva los derechos políticos para ser elegido. Solo se perdona la pena. Así que, señoras y señores, yo creo que es muy importante todo lo que ha ocurrido en estas horas y el ánimo que tenemos los ecuatorianos luego de las declaraciones del comandante general del Ejército. Yo quiero insistir además en un tema. El CAL, cuando y perdóneme que nuevamente regrese al tema del CAL, cuando devuelve por inconstitucional, hoy nos ha dado la razón de que esa instancia establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe desaparecer. ¿Por qué? Porque está limitando además, no tratándose de este caso, el CAL limita a que los ciudadanos elegidos cumplan con su obligación. Dice que las obligaciones de un legislador, la Constitución, es legislar y fiscalizar. No dice en ninguna parte de la Constitución que los legisladores tienen que hacer grupo para presentar un proyecto. No, pero la facultad que le otorga es al ciudadano elegido, no al grupo de ciudadanos que ha de elegirse para que puedan presentar proyectos de ley. No, definitivamente no puedo sino, para terminar, regresar a las declaraciones del comandante general del Ejército. Y quiero referirme a algunas reacciones. Cuando se publican las declaraciones del comandante, viene una reacción de los trolls, el call center correísta, haciendo una serie de consideraciones. Si alguien habría tenido duda que esas declaraciones calzan como anillo al dedo, ¿no?, con los últimos acontecimientos que ha vivido el país respecto de los procesos, de las investigaciones primero, los procesos y las sentencias hasta la última instancia, si alguien podría a lo mejor haberse despistado y no se dio cuenta de lo que decía el comandante, en términos por supuesto conceptuales, pero si dice que en abril 11, el día de la segunda vuelta, debemos impedir que regrese la corrupción, ¿a quién se refería? Pero los primeros en decir, a ver un momentito, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me nombras? Es decir, inmediatamente reaccionaron levantando la mano y así, aquí estoy, ¿qué te he hecho? Perdónenme lo expresivo que quiero ser. Habló el comandante general, que no retorne la corrupción. Y los corruptos a través de sus trolls salieron a decir, pero nosotros ¿por qué? Fíjense ustedes lo que significa nadie más que ellos saben lo que hicieron. Por ahí también escuché algo así como que los militares no son deliberantes. A ver, frente a la corrupción, a la pandilla de sinvergüenzas, hoy, mañana y siempre. No hay obediencia. No, señores. No, señoras y señores. Frente a la corrupción estamos obligados. La misma Constitución establece la prerrogativa a cada ciudadano
cuando se haya enterado o llegue a su conocimiento el cometimiento de un acto corrupto, de denunciarlo. A propósito, para las personas que hablan de no son deliberantes, vale la pena que recuerden cómo hacía alarde Correa cuando se definió el voto de los militares en los procesos electorales. Sí, pues, si un ciudadano civil quiere, aparte de su voto, dar una opinión, ¿por qué un ciudadano uniformado que va a dar un voto no puede dar una opinión? Solo pregunto. Es que se les duerme el diablo. Es que hay cosas que como que les estalla en las manos o en la cara. Sí, pues, apenas el comandante habla de que no retorne la corrupción, el autoritarismo y la demagogia. Bueno, pues tiene nombre y apellido, por supuesto, pero lo ha dicho en términos conceptuales. Y vuelvo y repito, salen los correístas. Dicen, pero ¿nosotros por qué? ¿Nosotros por qué? Solo ustedes saben lo que hicieron. Solo ustedes están convencidos de lo que hicieron. Y, por supuesto, y los jueces que los sentenciaron, y los fiscales que los investigaron, y sus compinches que los delataron. Hay una cadena, algo así como una cadena de custodia emocional, por donde se ha descrito y se ha definido el tránsito de sus fechorías. Por eso es que hoy, pues, cuando han escuchado eso el 27 de febrero, es como haberles puesto el dedo en la llaga. El Ecuador no puede volver a la corrupción. No, señoras y señores. Esa es nuestra obligación. No es un derecho nomás. Es nuestra obligación salir al encuentro con las armas que fuesen del caso. Pero tenemos el arma democrática, el voto, como para impedirlo. No podemos volver al totalitarismo, pero desde luego, y con la advertencia que ha hecho el candidato Arauz, cuando ya le explotó en las manos, por decirlo en las manos, el concepto de la amnistía y luego el del indulto, se le ocurrió una desfachatez monumental. Dijo, los mismos jueces anularán los juicios. ¿Qué les parece, señoras y señores? Los mismos jueces anularán los juicios. ¿Qué pretenden? ¿Presionar a los jueces? ¿Qué pretenden? ¿Chantajear a los jueces? ¿Qué se proponen? ¿Extorsionar a los jueces? ¿Qué se proponen? ¿Volver a meter las manos en la justicia? Ese es el totalitarismo. La demagogia es evidente. La demagogia del correísmo fue algo como una especie de pedagogía permanente. No tenían ni el más mínimo escrúpulo en eso que se propusieron desde el primer día. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.